Existen muchos métodos para hacer necropsias de aves. El propósito de todos ellos es permitir llegar a un diagnóstico diferencial basado en las lesiones macroscópicas y asimismo lograr la toma de muestras necesarias para los exámenes adicionales con los que se permitirá confirmar el diagnóstico de los animales. Para realizar la necropsia de las aves se pueden utilizar diversos instrumentos, los cuales varían dependiendo de su disponibilidad y del examinador. Estos deben servir para cortar tejidos, huesos, pequeños trozos y el cráneo del animal. Los materiales para la toma de muestras son formalina buferada al 10%, frascos de plástico o vidrio con tapa, cápsulas para fijar tejidos, tubos para la recolección de sangre, hisopos estériles para pruebas de PCR, virología y parasitología, abatelenguas, hilo, jeringas, reglo calibrador Vernier, glucómetro. Además, se debe contar con un equipo para protección del examinador. Opcionalmente, se puede utilizar una cubeta con agua y jabón para mojar el ave por fuera, esto para reducir los aerosoles cargados de agentes patógenos y mantener sin plumas el campo de necropsia. Antes de iniciar la necropsia, se deben tener claros los siguientes puntos. Los cortes de órganos parenquimatosos no deben medir más de 25 milímetros de espesor para permitir que la formalina pueda penetrar en todo el tejido. Las muestras de órganos tubulares pueden ser de cualquier longitud, siempre y cuando sus paredes no midan más de 25 milímetros de espesor. Se fijan los tejidos colocándolos en una solución de formalina buferada al 10%. No se debe manipular excesivamente los tejidos porque se dañan. Las muestras pequeñas siempre deben de ir en cápsulas de almacenamiento y rotuladas. Se requieren 24 horas para que los tejidos se encuentren fijados. Los cortes de nervios, piel y músculo se deben colocar en una superficie plana y se dejan secar antes de ponerlos en formalina. Al abrir cualquier órgano tubular, no se deben deslizar las tijeras sobre la mucosa porque ésta se daña. Las muestras de tejido para análisis microbiológico se deben colocar en recipientes estériles y sin formalina. Las muestras gastrointestinales para análisis deben estar ligadas. En aves vivas se procederá a realizar un examen físico general para observar su estado de comportamiento, así como ver si presenta problemas motores. Se le puede realizar una toma de sangre donde la venopunción dependerá de la edad del animal. También se le mide la glucosa en sangre, realizándole una incisión de la vena alar con una hoja de bisturí y posteriormente tomando la sangre con una tira reactiva del glucómetro. Estos datos son de gran utilidad para el diagnóstico de enfermedades. Después, se debe proceder a la eutanasia, la cual se puede realizar de distintas maneras. En este caso, se hará por dislocación atlanto-occipital. En aves muertas, se pregunta la posible causa de muerte. Es fundamental realizarlo para poder iniciar correctamente la necropsia. Primero, se debe pesar al animal y después inspeccionar la cabeza. Esta se debe observar simétrica entre ambos lados. Se buscan manchas alrededor de los orificios nasales y el pico, ya que esto indica exudado respiratorio. Se palpa el cráneo en búsqueda de fracturas y anormalidades. Los párpados deben encontrarse limpios, secos, libres de exudado y adherencias. Se abren los párpados para examinar los ojos y también la córnea. Esta debe ser transparente y convexa. La esclerótica debe ser blanca. Se buscan anormalidades como opacidad de la córnea, edema, exudado, úlceras o erosiones. La pupila debe ser redonda y el iris debe tener contorno y color uniforme. Las infecciones pueden producir enrojecimiento, cataratas o exudado en la cámara anterior. En los párpados se busca aumento de volumen o secreciones. Las membranas de la conjuntiva deben tener un color rosado claro. Si son rojas, puede existir inflamación o infección. Si los nódulos de la conjuntiva son muy visibles o se encuentran enrojecidos, pueden indicar enfermedad. Se debe examinar el oído externo. Las orejuelas se deben encontrar debajo de una cubierta de plumas cortas y rígidas. Deben estar libres de inflamación, exudado u otros materiales. El pico debe tener simetría bilateral y las metates deben formar una línea lisa donde se articulan. Los desbalances nutricionales causan anormalidades del pico.
El color de este se puede ver afectado por algunas enfermedades, cambios hormonales o nutricionales. Se examina la cavidad oral jalando la lengua y observando las superficies dorsales. En la lengua se deben buscar lesiones como úlceras o nódulos. Se revisa la orofaringe, también en búsqueda de lesiones. Se inspecciona el área alrededor de la coana para buscar úlceras y exudados respiratorios, principalmente pus. Se inspecciona la mucosa oral en cuanto a color y consistencia. Se deben buscar úlceras, erosiones, opacidades, nódulos diftéricos u otras lesiones. Se examina la cresta y barbillas. El tamaño varía, pero el color debe ser rojo pálido con consistencia firme y uniforme al tacto. Las anormalidades que se buscan son edema, petequias, necrosis, cianosis, ámpulas y úlceras. Finalmente, se evalúan los senos infraorbitarios. Para ello, se deben presionar y en caso de haber exudado, este va a salir. La condición corporal es un dato de gran importancia. Para evaluarla, se debe colocar el ave en posición de cúbito dorsal y se le palpará suavemente el área sobre la cavidad tóraco-abdominal. Se evalúa la existencia de crepitaciones en el tejido subcutáneo. Con mayor presión se palpa el esternón y las costillas en busca de fracturas. Asimismo, se palpan las estructuras más internas de la cavidad en búsqueda de aumentos de volumen o derrames. Aquí en los pollos se debe evaluar el aspecto del ombligo. Posterior a ello, se palpa el esternón buscando desviaciones, las cuales pueden ser causadas por problemas nutricionales. Se evalúa la condición corporal del ave determinando la cantidad de grasa en la entrada del tórax, sobre el esternón y los músculos pectorales, ubicando al animal de acuerdo a la siguiente escala. Excesiva: los músculos pectorales están cubiertos por una gruesa capa de grasa y no se siente el esternón. Buena: los músculos pectorales están al nivel de la porción ventral del esternón. Mala: los músculos se van atrofiando y la línea de los músculos pectorales hacia el esternón se vuelve más cóncava. Deficiente: los músculos pectorales están delgados y el esternón muy prominente. Se palpa la columna vertebral y se evalúa la existencia de fracturas, desviaciones o defectos del desarrollo. Después se desplazan las plumas y se examina la piel de todo el cuerpo. Esta debe ser delgada y la cantidad de pigmento variar de color rosado a negro. No debe tener exudado ni escamas. Se buscan lesiones o evidencias de parásitos externos y si hay, se toman como muestra para su identificación. Se examinan las plumas y se buscan anormalidades en su entorno, como torceduras o válvulas malformadas. Se debe también observar el área donde la pluma emerge del folículo. Si aumenta de tamaño, puede indicar una infección. Se debe determinar si alguna región del cuerpo carece de plumas y si ésta presenta traumatismo, puede ser la pérdida causada por el picaje. Se coloca el ave en posición de cúbito ventral para examinar la glándula uropigial. Si ésta se encuentra infectada, va a presentar una leve inflamación y enrojecimiento de la piel adyacente. Se examina también la cloaca, buscando manchas fecales en las plumas de alrededor, ya que esto puede indicar diarrea, o si tiene costras color amarillo a blanco, pueden ser por deshidratación o mal manejo. Si se encuentra lacerada o lastimada, se puede sospechar de agresión por otras aves. Se evalúan las alas, primero se sujetan y se extienden, para ver que las articulaciones estén flexibles. Después se observa la simetría y finalmente se deben palpar, buscando fracturas, callosidades o áreas de inflamación. Se deben palpar los huesos pélvicos, los cuales deben ser firmes con excepción de las aves que producen huevo, ya que en ellas deben ser flexibles. En las piernas se palpan sus huesos longitudinalmente, buscando fracturas o desviaciones. Los huesos deben ser rectos y simétricos. Se deben flexionar y extender todas las articulaciones para evaluar la movilidad. Se palpan las articulaciones para buscar aumentos de volumen o derrames.
en los tendones se busca inflamación. Se debe examinar también la musculatura, viendo si son simétricas en cuanto a tamaño. En caso de ser asimétricas, puede ser indicativo de atrofia muscular por alguna lesión o daño en los nervios de la pierna. Se debe observar la piel de los tarsos, la cual debe estar cubierta de escamas. Se buscan lesiones o queratinización de la piel. Si hay pérdida del tono de la piel en las piernas y patas, puede ser por deshidratación. Para finalizar el examen externo del animal, se evalúan las patas. Las garras de las aves criadas en piso tendrán punta roma, mientras que las criadas en jaula deben ser puntiagudas. Estas no se deben enroscar sobre sí mismas ni desmoronarse con facilidad, ya que eso indica un desequilibrio nutricional. Se deben flexionar las articulaciones de las patas y palpar los cojinetes digitales. Deben de tener una piel gruesa. Se debe palpar el cojinete metatarsiano central. Este debe ser suave y sin presencia de costras o inflamaciones. Si se encuentra duro, ulcerado o cubierto con costras, puede indicar una infección profunda. Otras anormalidades que se buscan son edema y hemorragias. Se requiere luxar la articulación coxofemoral y exponer la cavidad celómica y el cuello, lo cual se realiza de la siguiente manera. Para luxar la articulación coxofemoral, se requiere de colocar el dorso del ave sobre la mesa e incidir las ingles con un cuchillo. De ahí se coloca el pulgar sobre el lado ventral del fémur y los demás dedos en la cara dorsal del sinsacro. Después, se gira firmemente hacia arriba la cabeza del fémur hasta dislocarla del acetábulo y se separan los tejidos blandos para que el animal quede plano sobre la mesa. Para remover la piel y exponer la cavidad celómica, se debe tomar la piel de la punta del esternón y la cloaca con una pinza y realizar una pequeña incisión en esta parte, la cual posteriormente se jalará suavemente hacia los lados y se agrandará con ayuda del bisturí. Para la región del cuello, se debe incidir la parte superior izquierda del cuello y jalar suavemente la piel hacia atrás, moviéndola de izquierda a derecha. Se continúa hasta que el área que va del pico hasta las piernas quede expuesta. Después de ello, se debe examinar la región de la pechuga con el esternón expuesto, evaluando la forma y simetría, buscando desviaciones anormales o curvaturas para identificar posibles problemas de manejo, deficiencias minerales o vitamínicas. También se examinan los músculos pectorales, esto con una serie de incisiones paralelas a través de los músculos, buscando áreas de necrosis, inflamación o hemorragia. Se debe observar la pared corporal. Esta debe ser bastante delgada con respecto al esternón. Aquí se buscan abultamientos, ya que estos pueden indicar la presencia de líquido en la cavidad. Tras analizar la pared corporal, esta se va a tomar en la línea media y se le hace una pequeña incisión, la cual se prolongará hacia ambos lados de la pared corporal. Se evalúa la cavidad celómica caudal y se levanta el esternón. Se examinan los sacos aéreos, los cuales deben ser transparentes. Si están opacos, engrosados o con exudado, significa que están inflamados. Después, se debe exponer la parte craneal, retirando las costillas y el esternón, insertando las tijeras bajo las costillas y cortando, siguiendo la línea costocondral. En la entrada torácica se voltean las tijeras y se corta el coracoides y las clavículas. Se levanta la quilla y se cortan los tejidos blandos que aún permanezcan unidos al corazón. Finalmente, se puede eliminar toda la grasa y el tejido para exponer completamente la cavidad. Al terminar esta parte, se procede a realizar la inspección in situ de los órganos. Para iniciar, se debe comenzar con el cuello y la entrada del tórax. Aquí, lo primero que se debe observar es el esófago y el buche, los cuales deben tener una superficie lisa y de color marrón claro. La tráquea debe tener un color uniforme, que va de marrón claro a blanco, y su superficie debe ser lisa.
Aquí se buscan cambios de color, nódulos o irregularidades en los cartílagos traqueales. La siringe debe ser plana, se debe buscar oclusiones causadas por exudados, colonias micóticas o parásitos en esta área. La vena yugular derecha se debe ver mucho más grande que la izquierda y los nervios vagos y glosofaríngeos deben estar asociados con las venas. El timo debe tener de 4 a 7 lóbulos y ser de color marrón claro a rosado. Las glándulas tiroides deben ser lisas, ovaladas y de color rojo a marrón. En cuanto a las parotidias, deben tener color rosado claro y las ultimobraquiales no se deben ver ya que estas solo estarán visibles en caso de enfermedad. Los nervios del plexo braquial se deben observar a los lados de las glándulas tiroides. Solo se revisan si el ave presentaba flacidez o debilidad de las alas. Son lisos de color crema a blancos y si presentan edema, hemorragia o engrosamiento puede ser por traumatismo o infiltración de las células inflamatorias o neoplásicas. El corazón debe tener un color marrón rojizo. La cantidad de grasa en los vasos coronarios es variable. Aquí se buscan lesiones externas en la superficie epicárdica. El hígado tiene un tamaño variable. Se debe observar si los márgenes están rojos o engrosados, ya que esto puede indicar hepatomegalia. El color varía de marrón rojizo, marrón claro o ligeramente amarillo. Si es muy amarillo, se considera normal, ya que puede indicar lipidosis hepática. El parénquima hepático debe observarse firme, liso y brillante. Se debe mover el hígado para observar la vesícula biliar. Esta debe tener coloración verde oscuro, tener un tamaño variable y, en caso de encontrarse distendida, esto sería un indicativo de que el ave dejó de comer. La molleja debe presentar 2 tonalidades, una de rojo oscuro y otra rojo claro. Al palparse, se siente muy gruesa y firme. En los intestinos, su serosa debe ser lisa y de color rosado a rojizo, esto por los cambios post-mortem. Si la serosa es granular y opaca, puede significar inflamación. El páncreas debe ser de color rojo pálido o ligeramente amarillo. Si se extiende más allá de su ubicación normal, puede ser indicativo de un aumento de volumen. Para inspeccionar los tejidos más profundos, se debe mover el corazón y el hígado medialmente. Ahora, los pulmones deben encontrarse de un color rosado brillante y secos en aves recién muertas o congestionado por los efectos post-mortem ya avanzados. Se debe mover la molleja dorsalmente para observar el vaso. Este debe ser de color rojo oscuro a violeta y presentar un patrón punteado. La superficie debe ser lisa y su forma ligeramente ovalada. Las anormalidades en relación a su color, forma y tamaño pueden indicar una enfermedad. Para finalizar, se desplaza la parte caudal del tracto intestinal para ver los riñones. Estos se deben observar de color caoba oscuro, con textura ligeramente granular. Los uréteres y los tubos colectores pueden tener algunos uratos blancos, pero si son muchos, puede significar deshidratación o enfermedad renal. Los órganos se pueden analizar de 2 métodos. El primero, se realiza la disección de los órganos inmediatamente. El segundo, todos los órganos se cosechan y se guardan a un lado para evaluarlos después. El método a emplear depende de las necesidades del muestreo. Si se sospecha de una enfermedad gastrointestinal, se evalúa el tracto gastrointestinal de inmediato. En caso de que no sea prioridad, entonces se puede examinar al final para evitar contaminación de los demás tejidos. Aquí voy a comenzar con el corazón y finalizar con el tracto gastrointestinal. Antes de remover el corazón, se ponen 2 ligaduras juntas y se corta por en medio de estas para evitar fugas de sangre en el campo de disección. Aquí se deben seccionar los vasos grandes y romper suavemente la fascia circundante. Después, se debe quitar el pericardio para exponer el músculo cardíaco y examinarlo. A continuación, se debe cortar el tercio inferior del ápice del corazón, esto para poder evaluar el grosor de las paredes y el septo.
La pared libre del ventrículo derecho debe tener un espesor aproximado de 1/3 a 1/2 en comparación con el espesor del tabique interventricular y la pared libre del ventrículo izquierdo. En un corazón normal, el lumen de los ventrículos debe ser pequeño y haber un mínimo espacio entre las paredes ventriculares y el tabique. Cuando hay enfermedades cardíacas, como la hipertensión pulmonar o los defectos congénitos, este espacio aumenta de tamaño. Con las tijeras se deben abrir las cámaras del corazón y los grandes vasos. Se hace un corte en la pared libre del ventrículo derecho y una vez abierto se examina la válvula auriculoventricular derecha y el endocardio. La hoja septal de la válvula derecha debe ser gruesa. Después se abre el tracto de la arteria pulmonar y se evalúa su lumen, que debe ser color blanco cremoso y liso. Aquí ya se puede observar la válvula pulmonar, que debe ser semilunar y muy delgada. De ahí se debe voltear el corazón al lado izquierdo y se hace un corte del ventrículo izquierdo hacia arriba para abrir la cámara y evaluar la válvula auriculoventricular izquierda. Esta debe ser delgada y lisa a diferencia de la derecha. De ahí se van a introducir las tijeras hacia arriba y por debajo de la válvula izquierda y se hace un corte por la aorta. Esto para examinar el lumen de esta arteria y las hojas delgadas de la válvula aórtica. Al concluir con la examinación, el corazón se debe depositar entero en formalina. El siguiente órgano que se examinará será el hígado. Este se debe desprender cuidadosamente de su fascia de anclaje, teniendo cuidado de no cortar la vesícula biliar. Una vez afuera, se debe examinar su superficie, sin confundir las manchas amarillas o verdes que puede tener a causa de la vesícula. Se debe hacer una serie de cortes paralelos de tejido hepático de 25 milímetros. Se debe poner atención a la consistencia y textura del tejido, ya que los cambios focales o regionales pueden indicar una lesión. Al hacer los cortes, es normal que salga una pequeña cantidad de sangre, pero si ésta es muy abundante, se considera una anomalía. Se debe examinar las superficies de los cortes con atención y tomar de 2 a 4 muestras para histopatología. En cuanto a la vesícula biliar, esta se abre con mucho cuidado. Generalmente se encuentra llena de bilis de apariencia verde y consistencia líquida. Su pared debe ser delgada, opaca y de color verde. Se toma una pequeña muestra para histopatología. Después, se extrae en conjunto la lengua, el esófago, el buche, la tráquea y los pulmones. Para esto, la lengua se debe liberar con un corte a lo largo de la articulación mandibular izquierda. Posterior a ello, se debe cortar el paladar para desprender el pico y la lengua. Se debe ligar el esófago en su extremo distal para que al cortar el área que está junto al proventrículo no exista derrame de ingesta. Cuando los extremos proximal y distal estén libres, se toma la lengua para crear tensión y se empieza a separar la fascia alrededor de la lengua, el esófago proximal, la tráquea y el buche. Se debe continuar la disección a través de la entrada torácica hasta la siringe. Para remover los pulmones, se debe empezar con los lóbulos distales, ya que aquí hay un espacio pleural entre los pulmones y las costillas. Se introducen unas tijeras cerradas y se abren para rasgar las membranas que lo adhieren. Se debe continuar haciendo esto hasta que los pulmones queden totalmente libres. Posterior a ello, ya se puede extraer el conjunto. Para examinar el conjunto se hace lo siguiente: se introducen las tijeras en la abertura oral y se corta siguiendo la longitud del esófago. Aquí, la mucosa debe ser lisa y brillante, la porción craneal debe tener muchas glándulas y la caudal pliegues longitudinales. El color debe ser marrón pálido a rosado. Si hay lesiones proliferativas, estas pueden indicar una infección o un desbalance en la dieta. El buche se abre para ver claramente la pared mucosa. Se puede eliminar el material alimenticio con agua. Aquí se deben buscar úlceras y erosiones que se van a ver como pequeñas depresiones rojas o pálidas en la mucosa. Para la tráquea, se debe de introducir las tijeras entre los cartílagos laríngeos. De ahí se corta la tráquea siguiendo su longitud. Se evalúa el lumen, que debe ser liso y de color rosa pálido. Al nivel de la siringe, la tráquea se debe aplanar y estrechar. Aquí se debe observar si hay alguna obstrucción o exudado.
Con relación a los pulmones, estos deben ser de color rosado, pero con el tiempo de muerte se pueden observar más oscuros debido a la congestión. Se palpan suavemente sin oprimirlos. Normalmente se sienten esponjosos. Si hay áreas firmes dentro del pulmón, pueden indicar enfermedad. Se hace una serie de cortes paralelos en el tejido. Al cortar, se debe observar la consistencia y la textura, así como la presencia de cambios focales o regionales, ya que estos pueden indicar una lesión. Es normal que salga una pequeña cantidad de líquido al cortar, pero en caso de salir una gran cantidad de líquido y que éste sea más espeso y opaco, se puede tratar de una inflamación. Se debe como mínimo tomar 2 muestras de los pulmones para histopatología. Ahora, se debe retirar el aparato digestivo. Para ello, se retracta suavemente una asa del yeyuno, se hace un agujero en el mesenterio y se tira del intestino. Aquí se debe extender el yeyuno, el ilion y el colon descendente, pero sin separar linealmente el asa duodenal. Después se eleva la molleja y se saca el vaso para evitar dañarlo. Se baja el proventrículo cuidadosamente y se rompe la fascia que ancla el proventrículo y la molleja. Se deben separar la bolsa de Fabricio y la cloaca con ayuda de la tijera y retirar por completo todo el tracto gastrointestinal. De ahí se examina el sistema urogenital y las glándulas suprarrenales. Primero que nada, las gónadas en machos deben ser bilaterales, de forma ovalada, lisa y varían de tamaño dependiendo del desarrollo sexual. En las hembras solo hay una. Su tamaño y forma puede variar dependiendo de la edad y el estado reproductivo. De ahí, el tubo del oviducto se puede ver en la zona ventral del riñón izquierdo. Las glándulas suprarrenales deben ser muy pequeñas. En cuanto a los riñones, estos se deben elevar por su polo craneal para introducir las tijeras por debajo, las cuales se abren para cortar su anclaje y lograr que todos los lóbulos estén libres. Aquí se debe seccionar y examinar todos los lóbulos renales. Las superficies de los cortes deben tener una estructura lobular fina. Se debe observar si hay grandes cantidades de uratos u otras anormalidades. El vaso se debe seccionar en una serie de cortes paralelos de 25 milímetros y se deben examinar las superficies de corte. Deben verse ligeramente granulares debido a las variaciones entre las pulpas blanca y roja. También se revisa el plexo del nervio lumbosacro. Aquí se sigue visualmente el nervio ciático y sus ramas fuera de las extremidades y se diseca entre los músculos de la pierna. Se debe extraer un trozo del nervio ciático de cada pierna para compararlos, buscando asimetría u otras anormalidades. Deben ser lisos, cremosos y de textura estriada. Hay que abrir las articulaciones, ya que esto es fundamental, incluso aunque no se observa un aumento de volumen de manera externa. Para abrirlas, se debe colocar un dedo sobre la articulación mientras se flexiona y extiende para sentir la cavidad articular. De ahí, se hace un corte sobre la articulación para exponer la fascia y se localiza la cápsula, que debe estar suave y blanca. Se corta la cápsula para exponer la articulación. Aquí se debe observar una pequeña cantidad de líquido en el espacio sinovial. Debe ser viscoso y transparente o ligeramente amarillo. Una inflamación aquí puede hacer que el líquido sea opaco, cambie de color o tenga viscosidad anormal. Se examinan las membranas sinoviales. Esta debe ser delgada y sin lesiones. De ahí se evalúan los cartílagos articulares. Para esto se requiere desarticular completamente al animal. Los cartílagos deben ser lisos, brillantes y blancos, con tonalidad ligeramente azul. Los cambios degenerativos pueden producir áreas ásperas, erosiones y superficies opacas con cambios de color. El espesor del cartílago se evalúa golpeando suavemente con un instrumento metálico. Normalmente la resonancia es opaca, pero si está delgado, produce un sonido más agudo. Se deben valorar la calidad de los huesos. Para esto, se debe eliminar el músculo todo lo posible del tibio tarso y del metatarso. De ahí, se evalúa el grado de mineralización ósea, flexionando el hueso. Un hueso sano se quiebra al doblarlo, pero uno con osteopenia se doblará sin romperse. Los huesos largos se pueden cortar longitudinalmente para examinar la epífisis.
las deficiencias nutricionales de minerales van a disminuir la mineralización de los huesos. Se debe buscar ensanchamiento de la placa epifisiaria o hipoplasia generalizada en el hueso. La médula ósea se evalúa en los huesos largos de la pierna o en las costillas. Se hace una fractura oblicua en el hueso para exponer la cavidad medular. En aves jóvenes la médula ósea debe ser roja, pero al avanzar la edad puede tener tejido adiposo amarillo. El color rojo de la médula ósea en un ave madura puede ser signo de aumento en la hematopoiesis. La consistencia a cualquier edad debe ser gelatinosa. Si es sólida, puede indicar infiltración con células neoplásicas. Para la muestra se deja la médula ósea dentro del hueso y se coloca todo en formalina. En las uniones costocondrales y las articulaciones vertebrales se debe observar si hay colapso generalizado de la caja torácica o si el contorno ventral de la columna vertebral está desviado. También se busca aumento de volumen o alguna fractura. Se examina el interior de los senos infraorbitarios, abriendo cada seno por el canto medio del ojo y cortando rostralmente hasta el orificio nasal. No debe haber líquido ni otros materiales. La presencia de exudado gaseoso o purulento indica infección. Se puede tomar muestra de las membranas sinusales. Para examinar el encéfalo, se desliza la piel de la cabeza lateralmente para exponer los huesos y se elimina la cresta. El cráneo debe observarse liso, brillante y un poco rojizo. Para desprender el cráneo se hace un pequeño corte a través de él y con unas pinzas en el borde del corte se hace una torsión suave hacia arriba para quitar un pedazo pequeño del hueso. Se amplía el orificio y se continúa exponiendo el órgano. Una vez expuesto se puede sacar del cráneo. Para esto se corta el tallo cerebral y se inclina el cerebro hacia adelante, sujetando el periósteo para crear tensión y desprendiendo las meninges subyacentes. Se deben cortar los nervios ópticos y levantar suavemente el cerebro y extraerlo. Se inspecciona la superficie, esta debe ser lisa y brillante. También se evalúa su simetría y se buscan lesiones. Se coloca en formalina y no se secciona hasta que esté completamente indurado. Si la glándula pituitaria no salió con el cerebro, esta se debe diseccionar fuera de la silla turca. Para la extracción de los ojos se requiere de sujetar la piel y diseccionar alrededor del globo ocular. Se corta la órbita ósea para liberar el ojo. Se examina la cara posterior del ojo, buscando un aumento de volumen en la glándula de Harder. Se debe fijar entero en formalina. Finalmente, se analiza y examina el tracto gastrointestinal. Si no hay prioridad porque el animal tenga algún problema clave en esta área, el dejarlo al final es mejor para evitar contaminaciones. Para estudiarlo, se debe primero poner el tracto en una superficie donde se pueda ver de un extremo a otro para identificar cada parte y examinar la serosa. La pared del proventrículo debe ser brillante, se debe sentir uniformemente turgente. Si está flácida o dilatada, puede indicar problemas de nutrición, infección o disfunción neuromuscular. Su superficie debe ser de color marrón y se buscan anormalidades como lesiones, hemorragias o infiltraciones neoplásicas. La molleja debe tener forma casi circular, con consistencia muy firme. Si presenta reblandecimiento o relajación de los músculos, puede indicar inflamación, fallas nutricionales o problemas neuromusculares. Las superficies serosas de los intestinos deben ser brillantes, de color marrón y suave, sin protuberancias. Se debe buscar áreas de proliferación de la mucosa o exudado. En aves muy jóvenes se evalúa el saco vitelino, ya que aquí ocurren las infecciones bacterianas. Este debe ser amarillo y ligeramente mucoide. Si se infecta, será verde, negro o anaranjado y con olor fétido. En aves sanas y normales, en lugar del saco vitelino, vamos a encontrarnos con el divertículo de Meckel.
Los ciegos deben tener paredes delgadas, semitraslúcidas y de color verdoso. Si las paredes están opacas, delgadas o irregulares, puede ser por infección. Las paredes del colon descendente deben ser lisas y uniformes. Se buscan dilataciones, ya que estas pueden indicar una obstrucción mecánica. La cloaca varía de tamaño dependiendo del volumen de excremento que contenga. En la pared dorsal debe estar la bolsa de Fabricio, de forma espiriforme. Su tamaño depende de la edad del ave, alcanzando un máximo tamaño entre las 4 y 12 semanas de edad, pudiendo pesar hasta 4 gramos. La atrofia prematura de esta, la presencia de edema o hemorragia, pueden sugerir una infección viral o un estímulo inmunológico crónico. Si es muy evidente en aves maduras, significa un estímulo inmunológico intenso o una neoplasia. Se debe abrir el lumen de la bolsa de Fabricio. La mucosa debe tener pliegues de color blanquecino a marrón claro y firmes. Si hay nódulos, pueden ser por neoplasias. También se debe observar si hay formas anormales, atrofia de los pliegues internos, enrojecimiento de la mucosa o falta de consistencia. Se abren y examinan las superficies mucosas del tracto gastrointestinal, cortando desde la abertura del proventrículo hacia abajo hasta el nivel del istmo. Al cortar la pared, esta debe ser ligeramente firme y ofrecer poca resistencia a la incisión. Si la pared es muy gruesa, puede indicar inflamación o infiltración neoplásica. Si es delgada, puede ser por infección o enfermedad neuromuscular. Se examina el lumen. El contenido normal puede ser mucoide y cremoso, o ser pedazos más formados de bolo alimenticio. Un olor fétido o cambios de color del material alimenticio indican enfermedad. Se debe limpiar la mucosa para evaluarla. Esta debe estar formada por muchas glándulas y que forman papilas a su vez, de tamaño uniforme, de color blanco o amarillo. Si están aumentadas de volumen, pueden indicar una infiltración con células inflamatorias o neoplásicas. Se deben buscar parásitos. Se observa si la mucosa presenta depresiones o enrojecimiento, ya que esto es indicativo de ulceración, resultando de una enfermedad infecciosa o una mala alimentación. Áreas de grandes focos rojos pueden señalar hemorragias o enfermedades virales. Se incide la molleja y al cortar el músculo se debe observar su grosor, color y consistencia, la cual debe ser firme y difícil de cortar. Si es delgado y blando, puede indicar necrosis, inflamación o neoplasia. Se inspecciona la pared de la molleja, buscando defectos en los músculos. Su color debe ser rojo oscuro. Estrías blancas indican mineralización o deficiencia nutricional. Se examina el contenido. La consistencia depende de la etapa de digestión en que se murió el ave. Se remueve el alimento y se examina la mucosa. Debe estar cubierta por una capa de coilina similar a la queratina. Debe ser lisa y uniforme, de color blanco, amarillo o verde. Depresiones o defectos de la coilina van a indicar enfermedad. La coilina se evalúa despegándola. En una ave sana se despega fácilmente. En caso de presencia de úlceras, esta capa se va a encontrar adherida a la mucosa. La mucosa debe de tener color rosado a rojo y una apariencia uniforme. Para las muestras, estas deben ser 0.25 milímetros del proventrículo, que incluye las 3 capas, un corte longitudinal que incluye el proventrículo, istmo y la molleja, 0.25 milímetros de molleja que incluye las 3 capas, y las muestras de las lesiones. Se abre el duodeno y el yeyuno haciendo un corte en su pared siguiendo el eje opuesto al mesenterio. Se debe observar el grosor de las paredes, que estén lisas y poco resistentes a la incisión. El tono intestinal se evalúa observando cómo se separan las paredes después del corte. Estas deben abrirse ligeramente exponiendo el lumen y doblándose sobre sí mismas. Si son demasiado delgadas, estarán flácidas y se abrirán planas. Si están demasiado gruesas, no se abrirán. Al llegar al ilion, se reacomodan las tijeras para abrir los ciegos. La pared de los ciegos debe ser delgada, con abundante cantidad de materia fecal espesa y de color verde.
Se deben abrir las tonsilas cecales para buscar lesiones. El tejido es más grueso y granular. Si hay inflamación o enfermedad neoplásica, tendrán un aspecto de mayor tamaño y un color que va del rojo al marrón. Se continúa distalmente con los intestinos, abriendo el colon descendente, donde las paredes serán ligeramente más gruesas. Una vez que se cortan todos los segmentos, se debe proceder a extenderlos para facilitar el examen del contenido intestinal. La calidad del bolo alimenticio es importante para saber si las observaciones fueron relacionadas con la enfermedad o solo son un efecto post-mortem. Si el contenido es anormal, puede indicar una disfunción intestinal. Conforme el bolo avanza por los intestinos, su color y consistencia cambia. En el duodeno es mucoide de color marrón pálido a amarillo. En los conductos del bilis es más verde. En el yeyuno e ilion se hace más espeso. En el ciego debe ser mucho más espeso y de color verde oscuro con un olor a tierra. En la cloaca debe tener el color y la consistencia del excremento normal y contener aparte los uratos provenientes del aparato urinario. Si los intestinos tienen poco material alimenticio o material de cama, indicaría que el animal no ha comido o ha consumido solo material de cama. Cambios en el color y consistencia de la ingesta indican enfermedad. El color naranja puede indicar enfermedades causantes de descamación de la mucosa intestinal. El color rojo indica hemorragia franca. El color negro indica melena. Excretas excesivamente líquidas indican mala absorción. El contenido seco y espeso indica deshidratación. Se deben buscar áreas de impactación y de alimento adherido a la mucosa, al igual que congestión, edema, necrosis o parásitos. Se debe limpiar la mucosa intestinal cuidadosamente con agua y buscar úlceras, exudados, hemorragias y nódulos. Las muestras deben de ser de todos los segmentos intestinales y de las lesiones. Al finalizar la necropsia, se debe hacer una correcta limpieza, desinfección y disposición del cadáver. Esto para mantener los sistemas de bioseguridad y los controles transfronterizos en la granja.